que tenemos a un maestrante en periodismo económico, licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM, profesor invitado por la Universidad Panamericana en la maestría en gobierno y políticas públicas, columnista invitado el The Economist y el Universal, asesor en medios, vocero de inversionistas en aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún, Toluca, Vallarta, Tijuana. Colabora como especialista en CNN Atlanta, Excelsior Televisión, El Financiero TV y medios impresos y radiofónicos. Él se llama Fernando Gómez Suárez y está aquí con nosotros esta mañana. Fernando, gracias por estar. Encantado de estar con ustedes, mucho gusto. Mucho gusto, mano. Y además, te deseamos que este último día del año sea estupendo. Igual para ustedes. Y que sea nada más un prefacio de todo lo mejor que viene a partir de mañana. Igual a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias. Fernando, tú viste y de alguna manera participaste, no en las cachetadas, pero sí en los razonamientos de esta lucha tuitera el día de ayer. Déjame empezar por las intenciones. Me pareció a mí que fue un detalle muy avieso y travieso de José Antonio dejar como diciendo, pues yo pasaba por aquí, me encontré con estos números, como haciendo la provocación perfecta para que alguien del gobierno de Andrés Manuel mordiera el anzuelo, como según yo lo hizo el ingeniero Jiménez Espriu. En política no hay coincidencias, recordarás, Broso, Sí. y obviamente el momento es idóneo, Sí. ¿no? No obstante que estamos en vacaciones y son felices fiestas, pero obviamente lo que importa es detallar este punto en el cual, según esto, se está perdiendo un gran dineral para las arcas de la nación. Por la cancelación del aeropuerto. Por la cancelación del aeropuerto, pero también yo nunca he estado de acuerdo tampoco en promover el nuevo aeropuerto en Texcoco, tampoco en Tizayuca. Ambos, no hay sitio idóneo y no hay opción perfecta, pero bueno, retomando el punto de los dineros, pues es justo cuando ya se aprobó el presupuesto, justo cuando ya está señalado que estamos perdiendo, sí, una gran cantidad, pero déjame puntualizar, se está perdiendo muchísimo más. Aproximadamente lo que generan los aeropuertos en su conjunto con los servicios a la radionavegación, que son las torres de control, sí, radares y servicios auxiliares en aeropuertos, generan el 3.5% del PIB nacional. Y estas cifras que menciona el ex candidato a presidencia de la República, sí, José Antonio Meade, no obstante que es un funcionario muy destacado en su ámbito que se supone arrastra bien el lápiz. Exacto, y la formulación y la propuesta, el esquema que presenta en la servilletita que apunta casualmente. Es perfecto, es casi bien planteado. Pero en lo que se le pasó, quiero pensar que se le pasó, o a alguien no le pasó, es en el punto inicial, que es las proyecciones que hacen o que toman en cuanto a cuánto se iba a manejar de pasajeros y de operaciones en el nuevo aeropuerto. Y lo del TUA y todo eso. Sí, todo ese esquema está bien, pero de inicio la proyección está equivocada. No obstante que fue señalada por un organismo internacional de prestigio, pero está yéndose al triple, Broso. ¿Ah, sí? Sí, claro, o sea, el aeropuerto no puede por decreto convertirse en una potencia o en un hub si no es por la demanda del mercado. Claro. Esto sucede aquí en China, en cualquier parte del mundo, la demanda del mercado es la que determina el flujo de los pasajeros. Si bien hemos tenido años bollantes en los últimos 5 años con crecimientos de casi el 10%, que ha sido afortunado, pero muy extraño, hemos tenido década y media previa, esto es del 85 al 2010, más 25 años, en un estancamiento que no fue favorable a la economía. Es decir, la aviación anteriormente crecía a un ritmo del 5%, antes de los 80s. Y esto... Muy bollante. Sí, era bollante, 5%, y era muy parecido al crecimiento del PIB nacional. Durante estas fechas que te digo, del 85, 2005, 2010, se estancó en un 2.5, igual que el PIB. Sí. Y ahora nuestro PIB no está al 10%. O sea, cuando vuelan bajo, sí, vuelan bajo. Exacto. Los dos. Perfecta analogía. Entonces,
Aquí lo que está sucediendo es que tuvimos una contracción en el mercado y aunque hubiéramos construido, de hecho tenemos una de las redes más importantes del mundo con casi 60 terminales aéreas, todas conectadas, ¿no? Entre sí. No están como en Inglaterra, Francia, Nueva York, París. Nos parecemos más a Brasil en ese aspecto. Sí, tenemos, más desmadrado todo. Ajá, desarticulado. Desconectado. No tenemos una buena aviación regional, no tenemos un plan estratégico, en pocas palabras. Aunque digan los funcionarios del ST que sí la hay, pero no hay un plan estratégico que te permita crecer, porque es una fuente, es un sector increíblemente importante para el país. No obstante esto, se nos ha ido el año. Este 2018 en declaraciones al respecto del aeropuerto, que si Texcoco, que si Toluca, pues sí, pero hace falta un plan estratégico. Por sí solas las opciones no resuelven el problema, que era la saturación. Ahora, las proyecciones que te mencionaba eran equivocadas porque están al triple de lo que actualmente maneja el aeropuerto. ¿Qué proyecciones concretamente están manejadas al triple? Que decía que manejarían 160 billones de pasajeros en 15 años. Ajá. Caramba, ojalá nos fuera bien. Yo le deseo lo mejor a nuestro país, al actual gobierno, si es eso, y ojalá me equivocara. O sea, la proyección debía haber sido, ¿qué? ¿50? No, menos, 30%, y eso yéndonos bien en la economía. Ahora, la mayor parte de los viajeros, si bien este crecimiento inusual en los últimos años en el número de pasajeros que ha manejado la aviación en México, debería de equilibrarse, es decir, tener turismo nacional, pero de alguna forma ha incrementadose en la parte internacional. Los extranjeros son los que más nos visitan y además dejan una derrama económica. Que también es parte del vicio original. Sí, claro. O sea, si nosotros hubiéramos crecido sanamente también en ese asunto, tendrías líneas locales, líneas regionales, como lo hace Estados Unidos, ¿no? Exacto. Donde creas un gran tráfico, doméstico, y claro, tienes un servicio extraordinario para el internacional, pero ya con el doméstico tienes. Sí, claro. Nosotros no lo tenemos. No, y déjame ponerte un ejemplo. Si vienes de Washington y quieres ir a Huatulco, no hay un vuelo directo, tienes que bajar a México. Y en México se queda, no se queda el 20% de las personas que vienen al país. Es un puente de conexión. Ajá. Es absurdo. Incluso Huatulco no tiene conexión con Oaxaca, la capital. Exacto. Tienes que venir a México. Hay un vuelo, claro, pero no es suficiente, ¿no? Para atender la demanda del mercado. Tienes que venir a México y de México llegar a Huatulco. ¿Qué pasa con el turista, sea nacional o extranjero? Pues no voy porque pierdo más horas. Y ahora con Santa Lucía, y que si la terminal de vuelos nacionales va a ser a 40 minutos y para una internacional tengo que conectar a la otra terminal donde me voy a llevar hora y media en tránsito terrestre, pues no me conviene. O a lo mejor tengo que pagar el tren, pues tampoco me conviene. Mejor me voy en un vuelo directo de Washington a Bahamas. Ahí está el problema. Está. ¿No? O Panamá. Exacto. Tenemos serios competidores internacionales y nos ha ayudado en estos últimos 2 años. No puede ser que estemos pensando en la región ísmica, por ejemplo, para hacer un paso de mar a mar y no entendamos esto. Claro. Sí, tenemos competidores. O sea, tenemos que crecer parejo. Claro. No puede crecerte un brazo antes que el otro. Claro. Y de manera armónica, porque Exacto. Lo que hemos estado viendo es que, por ejemplo, las autoridades de la SCT, de Hacienda, de Economía, de Turismo, cada quien emite sus declaraciones, porque eso encuentras hasta contradicciones. Hemos dicho que es la orquesta del Titanic. Y desmentidos, ¿no? Que dicen, eso no puede ser. Lo que dijo el secretario de Turismo no fue cierto. El otro dice, no, pues es que ahora tenemos que arreglar todo porque los bonos se complicaron, etcétera. Y el otro dice, no, pues ya nos comprometimos. Exacto. Hay que limpiar la casa para poder cancelar el aeropuerto, que incluso ayer mismo se dio la notificación de que se cancelaba o se posponía, ¿no? Sí, por ejemplo, a eso vamos. Nada más para cerrar ese ciclo. La premisa que utiliza en sus cuentas José Antonio Meade está exagerada hasta 3 veces. Sí. Lo cual hace que, siendo la premisa, el resultado no sea el adecuado. Claro. No sea el correcto. Claro. Aquí cuenta con una... Pero eso tú lo sabes. ¿El gobierno lo sabe?
Seguramente lo deben saber. ¿Y por qué no lo dicen? Porque ¿Por qué echaron enfrente a Jiménez Espriu, que ya le están haciendo fama de altanero? Sí, ahora el problema ya se vuelve político y el manejo sutil de las cosas, ¿no? Exacto. Que es más importante a veces para ellos que resolver el problema mismo. Sí, todavía están comunicando muy mal. Sí, el problema, a final de cuentas, es un problema de comunicación. Y al dinero, en este sentido, no se le puede engañar. Ese es un gran punto. Entonces, creo que la analogía que hacías hace rato de manejar este país como un consejo de administración, como una empresa, tiene que encontrar los espacios viables para que cada peso que se invierte, cada esfuerzo que se realiza, va a generar fuentes de trabajo, tasas de inversión, de retorno, obviamente, sea quien sea el emisor, sea el Estado o sea el empresario privado. Aquí tienen que jugar a ganar, ganar. Sí. Porque, a final de cuentas, pues puede decir nuestro público que nos escucha, oye, pues yo no soy el 2% de la población que vuela del país, el 98% no vuela. Ah, entonces no me interesa este tema. Espérate, sí te interesa, porque todos los huecos o las pérdidas que se generen en este sector los vas a terminar pagando tú, O sea, sí porque te es interesa. parte del erario público. Claro, claro. Que se distrae. A final de cuentas, este tema todavía no se agota. El tema de los bonos, si bien fueron liquidados recientemente, falta ver con qué se cubre el TUA. O sea, el TUA es la garantía para haberlo pagado, pero tapaste un hoyo y destapaste otro. Incluso dejaron ver la peregrina posibilidad del aumento de la TUA para tener tranquilos a los inversionistas. Para decir, garantízame, porque ya contigo no sé. Oye, pero ya sé que eres veleidoso, ya te vi. Ajá. ¿Cómo me vas a garantizar que mi lana está valiendo? Exacto. Ocurra lo que ocurra. Y ellos coquetearon con la idea de, pues ahí está la TUA, cabrón. Si no es la MUA, es la TUA, cabrón. No hay forma de estirar más la liga. Fíjate que el TUA, la tarifa de uso aeroportuario, que es el gasto que se recupera para mantenimiento de los aeropuertos, y es el principal ingreso, el 50% de los ingresos de un aeropuerto, pues lo han incrementado al triple en los últimos 10 años. O sea, ¿por qué? Porque el público que utiliza la aviación, el mercado, tiene un perfil alto socioeconómico. Y aguanta que le incrementes tarifas, impuestos, cobros por internación. Aguanta el maltrato. Aguanta el maltrato. Lo puede pagar, tiene la capacidad, pero se ha abusado de esto. Y de hecho tenemos de los aeropuertos más caros en el mundo. ¿En serio? Sí, entonces esto también nos resta competitividad, porque la aerolínea o la ruta dice, no me salen las cuentas, pues cancelo mis vuelos hacia México, ¿no? Eso es lo que no se ha visto y tiene que ser de manera armónica, porque te repito, se maneja en este sector algo así como el 3.5% del PIB nacional, que son 30,000 millones de dólares al año. Esas son cifras reales. Las otras que maneja MID son proyecciones, son expectativas. No lo podremos saber hasta dentro de los próximos 15 años si se cumple. Pero ojalá. Él debe saber que es una proyección y provoca claro, con la cifra, ¿no? Y ya de ahí maneja y desglosa perfectamente, muy bonito, porque pues, ha sido un funcionario destacado en el sector. Me cuentan amigos columnistas que han convivido con él o tratado y visto cómo presenta sus trabajos en sus anteriores puestos, pero de inicio está un poquito truqueado, por así decirlo, con respeto, pero quienes también arrastramos un poquito el lápiz, y en términos ya nos conocemos estos manejos, pues sabemos que, en mi experiencia al menos con inversionistas en aeropuertos, sabemos que cada centavo cuenta, cada peso, cada propósito, para hacer una inversión rentable. Ya había pasado esto, hemos participado en diferentes consultas y déjame decirte, no es nuevo esto de las consultas, pero lo que falta es que lo que ha faltado es que se plasmen en documentos ejecutivos y se lleven a cabo, ¿no? Con un calendario y con un propósito determinado, con objetivos bien claros. Podemos tener consultas a modo, podemos tener consultas sin las instituciones debidas. Consultas patito. Sí, entonces lo que hace falta es brindar certidumbre. Te decía, el inversionista requiere certidumbre, el nacional e internacional. Por eso es que Fox, cuando recordarán aquella vez de la Terminal 2, convocó a invertir la mitad sector privado y la mitad del Estado. Nadie atendió el llamado. Terminó pagando todo el Estado el costo de la T2.
y ahí se comprometió con una deuda impresionante que tuvo que liquidarse con este nuevo aeropuerto en Texcoco, que ese es otro tema, ¿eh? Claro, no, a eso voy, porque aprovechando la presencia de Fernando Gómez Suárez, que ustedes lo están escuchando aquí, y que ya dije su currículum, y que no lo voy a repetir porque no tenemos otros 2 minutos, ¿verdad? Pero el colofón hasta ahorita, ya rebasando lo del asunto Mid, Jiménez Espriu, ya todo eso bastante claro. El colofón es, al dinero no se le engaña. En el trepidante inicio del nuevo gobierno, evidentemente no se fijaron en los detalles. No solamente en los económicos, sino también en los políticos y también en los legislativos. No se dieron cuenta. Echaron a andar el proyecto, nadie estaba sabiendo qué estaba manejando, pero tenía que haber esa pirotecnia suficientemente enorme y ruidosa como para decir ya llegamos. Y en esos detalles también el dinero pasó a tener daño, cosa que veremos muy pronto en su momento. Pero nada más para terminar, para hacer un verdadero colofón, tú me hablaste de un proyecto de aeropuerto que viene desde los 80s. Sí. Que está perdido un poco entre la indiferencia y el olvido, pero que parece que es el proyecto que se debió hacer siempre y que en un momento dado, no lo sabemos, por la gente que rodea, por la edad de la gente que rodea a Andrés Manuel, muy presente deben tener los 80s y ese proyecto, que vendría a salvar de alguna manera el asunto, hasta olvidándonos de Santa Lucía y un poco echando a la orilla lo de Toluca. Cuéntanos de ese proyecto, porque a lo mejor este programa del último día del año puede ser la entrada a ese universo que se nos va a presentar el próximo año. Y a lo mejor lo dices tú ahorita y sale. Mira, es un estudio que data del 85, 86, Ajá. y que fue avalado por Aeropuertos de Servicios Auxiliares, que era el organismo que administraba todos los aeropuertos ASA. que te hablaba, ASA, y la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cada quien sacó un estudio que ya apuntaba sobre la saturación del aeropuerto desde muchos años atrás. Es un tema, el estudio de la saturación del aeropuerto capitalino, que data de los hace 80s. 40, 10 años antes incluso. Fíjate. Ya se daban proyecciones importantes en ese sentido y se había ido postergando, afortunadamente, por las crisis económicas Sí. de alguna forma que habían sucedido. Este proyecto analizaba como plan maestro de solución toda una serie de alternativas. Analizaba Santa Lucía, analizaba Tizayuca, analizaba Toluca, Ya Puebla. de Tizayuca ya se Querétaro. hablaba en los Ya, 80 y tantos. Claro, claro, Ya. claro. Fue pasando el tiempo y nos fue ganando la urbanización, ¿no? Se fue metropolitana. comiendo todo. Se fue comiendo todos estos terrenos. El sitio ideal quizás hubiera sido Zumpango, pero ya se pobló. La única parte era la Reserva Federal, que está al norte del aeropuerto, al norte de la ciudad, y había una opción que era el edificio satélite, una terminal satélite que estaba a 2 kilómetros del actual aeropuerto, cruzando el periférico, por así decirlo, Ajá. que está en la parte de atrás del aeropuerto, Sí. en la parte norte, en la cabecera norte, Ajá. por Nesa. Ya. Por Nesa, el Caracol, todo eso, que ahora hay un parque y un proyecto de recuperación que es la recuperación del lago Nabor Carrillo, Claro. que era muy importante en los 70s, porque esto vino a resolver el problema de las tolvaneras que azotaban en los 60s, 70s a la Ciudad de México. Para muchos, a lo mejor esto ya no lo Los recuerdan. terrenos que vemos en la película Roma, Exacto. cuando era la parte fundacional de Ujú. Nezahualcóyotl. Sí, todo ese polvo generaba tolvaneras en la Ciudad Así de México. es. Azotaban hasta esta parte Así. céntrica de la ciudad. Llegaban y de hasta Roma. acá, sí. Claro, hay fotos documentando esto. Entonces, eso fue un proyecto muy importante. Bueno, este aeropuerto se proyectó justo entre los lagos, donde actualmente es el basurero principal de la Ciudad de México. Claro,
hay un programa de recuperación. Ya, como saben ustedes, el basurero metropolitano ya está cancelado, Sí. porque ya llegó a su límite. Obvio, hay que trasladar toda esa basura a otra parte, pero aún así, con esos costos y por lo impresionante que pareciera la tarea, por lo titánica que pareciera la tarea, era más recomendable que hacer el gasto de 10,000 millones de dólares en el entonces Texcoco Atenco, o 6,000 millones de dólares en Tizayuca, o 1,200 a 2,000 millones de dólares para el aeropuerto terminal satélite que estoy platicando y que no cancelaba el actual aeropuerto, porque aquí viene otra Lo cosa. complementaba. Lo complementaba con nuevas pistas de edificios terminal, 100 posiciones. ¿Hicieron pruebas? Sí, claro. Fíjate que hicieron una prueba. Tengo incluso fotos. Toda esa parte hicieron una prueba de mecánica de suelos. Ajá. En toda obra tiene que hacerse esto, porque si no, la zona lacustre tiende a ser como tener un comportamiento gelatinoso. Es decir, cualquier edificio que construyas se empieza a hundir. Sí. De modo tal que, por ejemplo, quienes conocen esta parte de Nesa, hay un parque comercial muy importante en esa zona que ya está empezando a hundir. Claro. La T2 también tiene desfasamientos de 1 metro. ¿Por qué? Sí. Porque lo gelatinoso. Sí. Quienes construyeron el aeropuerto, la parte internacional actual del Benito Juárez, inyectaron cimientos, estructuras metálicas que si tú las alinearas del aeropuerto, llegarías, alineadas las estructuras metálicas, llegarías a Tres Marías. Y tú dices, wow, Sí. qué exagerado. ¡Ah! Es mucho. Pues es que según las Apenas. estructuras mecánicas de suelos, esto te permitiría que no se hundiera el actual edificio terminal internacional de la T1. Entonces, volviendo Al satélite. al sitio de satélite, pues esto hubiera sido una de las mejores opciones, pero a alguien le urgió, y a alguien le urgió saturar el aeropuerto para elevar estas proyecciones Sí. de uso del aeropuerto, y quien dijera, pues ese es un buen negocio. Claro, el aeropuerto es un gran negocio, Pues es un debe negociazo. ser, pero si le inflamos un poquito y hacemos que bajen a México todos, pues vamos a incrementar la cantidad del aforo y las cifras van a ser muy alegres, ¿no? Claro. Retomando lo que decía. Sí. Pero tarde o temprano se darían cuenta. De alguna forma, estas proyecciones fueron siendo declaradas, estos números fueron declarados oficialmente, pero al final de cuentas te decía, pues el empresario dice, a ver, yo hago mis propios estudios, hago mis propios cálculos y no me salen las cuentas. Si tú te pones a planear un aeropuerto como el que estaba planeándose para Texcoco, y es tu proyecto del sexenio, Así es. y vas con todo, y todos van a ganar mucho por muchos años, Así es. te va a quedar una belleza y todo el mundo va a estar feliz. Todo el mundo va a estar feliz, hasta los tristes van a estar felices porque les va a tocar viajar por ahí. Claro. Todo estaba hecho. Todo está diseñado para que se cumpla, porque si no lo cumples, el mundo va a empezar a hablar muy mal de ti. Así es. Entonces ya tenemos esa vacuna. Hubo muchos candados. Así es, pero lleno de candados como las épocas de Sobeck. Así es. ¿Qué era lo espectacular de la entrada de Andrés Manuel? Acabar con el aeropuerto. Tanto que no se atrevió a decidirlo él. Lo cual para mí hubiera sido ideal. Yo decido y no va. Sino por la consulta popular. Yo no puedo decidirlo, pero el pueblo bueno sí. En fin, pero acaba con eso. Está muy bien. Lo que sigue está por verse. Por eso me llamó mucho la atención el proyecto que decías, que ya está ahí. Que no tendrías que pasar lo que se va a pasar con Santa Lucía, nada más por impacto ambiental y por Mitre. Y convencer a los gringos de que por favor sí aterricen ahí. Sí. Si ya tienes el otro proyecto que está considerado como satélite y que además podría llevar emblemáticamente 2 lagos. Así es. Y de hecho, falta complementar con los aeropuertos subutilizados alrededor de la Ciudad de México, que son Toluca, Puebla, Querétaro, Cuernavaca. Pero además, te puedo comentar, si quisieras resolver el problema de saturación, así ya para terminar pronto, es
factible reducir hasta en un 20% las actuales operaciones del aeropuerto, solamente quitando la aviación general, o sea, la aviación ejecutiva, Sí. jets y avionetas que Sí. aterrizan en Ciudad de México, y la terminal, las operaciones de carga. Esto ya se hizo en décadas anteriores. En Puebla se fue en el 93 la aviación de carga. Para eso se hicieron inversiones Y importantes. los otros a Toluca. Y Toluca. Ahí es la estaban los terminal. privados, ¿no? Sí, pero se ha relajado la normatividad permitiéndoles aterrizar porque les interesaba que pareciera que esto era súper bollante, Claro. ¿no? 20% Sí, ahorita si mandas mismo. carga a Puebla Así es, y si mandas privados a Toluca. como en su momento fue. Como ya fue. Pero no hubo continuidad transeccional. No es que no haya operado o funcionado. Funcionó perfectamente. Desconcentraste en ese entonces en el aeropuerto capitalino el 30% de las operaciones aéreas, que es el problema y es un riesgo latente. Ya lo vimos con el secretario de Gobernación en aquel fatal accidente en Polanco, Sí. ¿no? Donde falleció con otros funcionarios y otros incidentes y accidentes que esperamos esperamos no se repitan, ¿no? Porque tendría fatales consecuencias y entonces ya se tendría que voltear a ver cómo resolver ahora sí urgentemente el tema del aeropuerto y que no se convierta nada más en un tema financiero económico o un botín para funcionarios de otros sexenios. Para que vean, mis niños, cuando hablábamos de ser parte del Consejo del país, aquí tienen un buen ejemplo. O sea, si quieren, podrían sentarse junto a él en el Consejo. Ya hablábamos de que en el Consejo también hay quien tiene derecho a voto, quien tiene derecho a voz, ¿no? Pero está en el Consejo, es importante. Butacas también para ver, desde luego que hay. Pero es muy bueno saber que en el Consejo, y que sabe de los papeles y de los temas del Consejo, Fernando Gómez Suárez. Muchas gracias, Fernando. A sus órdenes. Gracias Encantado. por estar aquí. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Es una charla de último día del año. Vamos a ir a un corte.